Sí, estaba pensando a la vez también, bueno, lo refinada que es también la cosmología védica, ¿no? Y es algo que, con los parámetros que nos movemos actualmente, respecto pues a la evolución de las especies, por ejemplo, de Darwin, o a nivel geológico, etcétera, ¿no? Es decir, de alguna forma nos remitimos pues a cientos de miles de años, más o menos, es decir, pues según, ¿no?, los que barajemos cada uno, pero a lo que me refiero es que en la cosmología védica hace una propuesta o tiene una visión de millones y millones y millones y millones de años de evolución y incluso, pues, esto lo sabrás tú mejor, ¿no? Pero la cuestión también, pues, del monte Meru, por ejemplo, ¿no? Y toda la correspondencia que hay en cuanto a niveles, en cuanto también, por ejemplo, pues me acuerdo que estuve estudiando cosmología jainista también y cómo pues también, ¿no?, hacen referencia pues al microcosmos y al macrocosmos, ¿no?, en relación al ser humano, cómo es el reflejo, o sea, esto creo que ya te lo comenté un día, que todo lo que está en esta Tierra está en el universo y lo que no está en esta Tierra no está en el universo, ¿no? Se dice, por lo tanto hace también una correspondencia como muy precisa, o sea, es algo que es alucinante, ¿no? Porque uno podría pensar, pues no sé, que, que estuvieron tomando demasiado soma y de pronto pues se iluminaron y empezaron a como a alucinar, pero luego pues uno a medida que va también profundizando con los parámetros que tenemos nosotros hoy día, científicos, etcétera, etcétera, y dice, no, no, es que hay una correspondencia, hay digamos toda una... Y es algo increíble esto también. Sí, la cuestión es que las descripciones que se dan en la literatura védica o en las Puranas son intentos de transmitir una realidad que es muy difícil de dar ejemplos o dar medidas, porque se está hablando de un universo multidimensional. Ujú. Entonces, cuando se empiezan a tratar de describir distintas dimensiones, es muy difícil encajarlo, ¿no? Por ejemplo, se describen islas que, bueno, se pueden interpretar como planetas, o hay un discípulo de Prabhupada que era matemático, y bueno, él estaba haciendo un trabajo bastante profundo tratando de explicar las descripciones que se dan en el quinto canto del Srimad Bhagavatam sobre la cosmología védica, sobre las descripciones que se dan del universo en el Bhagavad Purana. Y él escribió un libro que se llama así, Cosmología Védica, y da distintas opciones o distintas teorías de cómo se podría entender estas descripciones del Monte Meru, el loto donde está Brahma y todo ese tipo de descripciones que, que si uno las toma literalmente parecen muy fantásticas e irreales porque Ujú. ¿no? O sea, en el telescopio web no se ve un monte, ¿no? O los niveles de Bhumandala, ¿no? De la Tierra y las distintas islas y los distintos océanos que se describen ahí. Entonces él explicaba que en realidad son distintas mundos o distintas dimensiones y que las descripciones a veces también incluso se puede eh, pensar de que están hechas desde otras dimensiones, otros niveles. ¿No? Por ejemplo, la descripción de Bhumandala, si nosotros la vemos desde nuestra perspectiva o si se ve de la perspectiva de los devas, es muy diferente. ¿No? Ujú. Entonces, bueno, Claro, claro, es claro. difícil poder, por lo menos de acuerdo a nuestras capacidades actuales, poder percibir o poder entender exactamente e interpretar exactamente
esas descripciones. Uno puede acercarse, puede tratar de desarrollar alguna teoría, pero lo interesante es que muchas de esas cosas con el tiempo se van confirmando. Bueno, yo te comenté la vez pasada que Carl Sagan decía que las descripciones que se dan en la literatura védica son las que más se acercan a la visión actual, a la visión moderna del universo. Pero es muy complicado. Yo en una época, en un momento, había entrado así a investigar y a leer porque me resultaba un tema apasionante, y es como que llegué a un cierto límite y dije, bueno, esto se escapa y en realidad no es tan importante para mí. O sea, en lo que yo estoy en mi camino, en mi desarrollo, no es tan importante, y bueno, lo aparqué. Quizás el día de mañana lo vuelvo a agarrar. Lo aparqué un poco, pero digamos, hasta donde llegué me satisfizo bastante las descripciones que se dan tanto en los Puranas como la interpretación que le daba este devoto Sadaputa Das.